En medio de un cielo en llamas, Chloe besó mi cuerpo frío mientras nos hundíamos juntos en un mar de fuego. Mi alma, sin embargo, flotaba en el aire, observando con impotencia. En ese momento, finalmente vi la profundidad del amor de Chloe, y mientras los recuerdos del pasado me inundaban, lloré de arrepentimiento. Chloe se casó conmigo por acuerdo entre nuestras familias. Después de la boda, se entregó por completo a mí, su amor fue absoluto. Si yo hubiera querido las estrellas, ella jamás se habría conformado con darme la luna. Una vez mencioné casualmente que me gustaba un reloj que valía una fortuna, y al día siguiente estaba en mi mesita de noche. Cuando estaba enfermo, se quedaba despierto toda la noche, cuidándome. Pero yo la despreciaba. Me negué a compartir la cama con ella, nunca la acompañé a eventos sociales ni frecuentaba clubes, todo para humillarla deliberadamente. Incluso caí en las manipulaciones de mi primer amor, Olivia Vance, y me escapé con ella. Nunca imaginé que Olivia no me quisiera en absoluto. Solo había planeado ganarse mi confianza porque las familias Vance y Sterling eran viejos rivales. Me secuestró y usó mi vida como palanca contra Chloe. Chloe, envíame un dedo cada día o mataré a Ethan. Chloe no dijo nada. Simplemente le enviaba a Olivia un dedo cada día. Al 10º día, cuando vi llegar el último, aún con su anillo de bodas, me derrumbé por completo. No podía dejar que siguiera así que me mordí la lengua y terminé con mi vida. Tras morir, mi alma flotó en el aire, viendo cómo la normalmente serena y distante Chloe perdía la cabeza al ver mi cadáver. Ella misma destrozó cada hueso del cuerpo de Olivia. Sus ojos se enmudecieron ante el sonido de sus gritos. Finalmente, abandonó su fortuna multimillonaria y todo el imperio Sterling, optando por abrazarme y caminar hacia las llamas. Cuando volví a abrir los ojos, estaba de vuelta en el primer año de mi matrimonio con Chloe. Estaba extasiado, jurando amar a Chloe con todo mi ser esta vez. Borré toda la información de contacto de Olivia. Le preparaba el desayuno a Chloe todas las mañanas y la esperaba despierta, sin importar lo tarde que trabajara. Ella era mi mundo entero, pero ahora era diferente. La ternura había desaparecido. Dejó de venir a casa todas las noches e incluso empezó a ver a un estudiante universitario por su cuenta. Hace unos días, cuando su amante necesitaba un trasplante de hígado urgente, Chloe hizo que se llevaran a mi madre a la fuerza para operarla. El día de la cirugía, me arrodillé y supliqué hasta que me sangró la frente, pero me encerró en una habitación. 3 días después, la operación fue un éxito. Chloe estaba frente a mí, con una mirada fría y distante, como si yo fuera un completo desconocido. La cirugía fue un éxito, dijo. Ya conseguí que alguien cuidara de tu madre. Necesito quedarme en el hospital con Leo unos días, así que no estaré en casa. Me quedé mirando a la mujer que una vez caminó a través del fuego por mí. Cuando se dio la vuelta para irse, no pude evitar preguntarle con voz áspera, Chloe, ¿me amabas tanto? ¿Por qué te detuviste? Chloe se detuvo, pero no se giró. Tenemos un matrimonio concertado, Ethan. ¿Cuándo te dije que te amaba? En cuanto la puerta se cerró, me deslicé al suelo frío, con lágrimas corriendo por mi rostro. ¿Nunca me amaste? ¿Cómo es posible? En mi vida pasada, me amó con tanta intensidad. Ahora, sacrificaría a mi propia madre para salvar a su amante. Si no me ama en esta vida, tendré que dejarla ir. Me puse de pie tambaleándome y me arrastré hasta el hospital. Cuando abrí la puerta, mi madre dormía, con el rostro pálido como la muerte. Respiraba débil pero constante bajo la máscara de oxígeno. Me quedé junto a su cama, observando su frágil figura con la bata de hospital, con un nudo en la garganta. Ethan, giré la cabeza de golpe y vi a mi padre de pie en la puerta, con aspecto agotado por el viaje. Llevaba el traje arrugado y la corbata torcida. Era evidente que había vuelto del extranjero con prisas. Papá, dije ahogado, y mis piernas cedieron al caer de rodillas. Todo esto es culpa mía. Mi padre corrió y me ayudó a ponerme de pie. No seas ridículo. El suelo está helado. ¿Qué haces? Su mano era áspera pero cálida, y noté un ligero temblor en su agarre. Esto no es tu culpa. ¿Cómo podría serlo? Suspiró, dándome una suave palmadita en la espalda. Fue Chloe quien nos habló del matrimonio.
Dijo que llevaba años enamorada de ti. ¿Cómo cambió todo tan drásticamente? Era cierto. Todos sabían que me amaba. ¿Por qué esta vida era tan diferente? Respiré hondo. Papá, ya tomé una decisión. Quiero divorciarme de Chloe. Como el negocio familiar ya se está mudando al extranjero, dejémonos de aquí para siempre. Mi padre guardó silencio. Su mirada iba de mi madre a mí, que estaba en la cama del hospital. Tras un largo momento, finalmente preguntó, ¿seguro que ya no sientes nada por ella? Me clavé las uñas en las palmas, pero no sentí nada. Después de lo que le hizo a mamá, ¿cómo podría seguir amándola? Guardó silencio un momento antes de soltar un profundo suspiro, como si hubiera tomado una decisión. Bueno, nos vamos. Me dio una palmadita en el hombro. Ve a encargarte de los preparativos. Yo me quedo aquí. Asentí con los ojos rojos y salí de la habitación. El proceso de inmigración transcurrió sin contratiempos. Al salir del edificio, la brillante luz del sol me hizo doler los ojos. De pie en la acera, el mundo parecía irreal. Un momento después, oí el chirrido de neumáticos y, antes de que pudiera girar, una fuerza enorme me hizo volar. Desperté con una oleada de dolor insoportable. Lo primero que vi fue el rostro frío de Chloe, cerniéndose sobre mí. Me miró con una expresión de asco no disimulado. Ethan, lo hiciste a propósito, se burló, con la voz helada. ¿Viste a Leo tener un accidente de coche y decidiste imitarlo? Déjame aclarar esto, tenemos un matrimonio concertado. No hay sentimientos entre nosotros. Intentar imitarlo es inútil. No tengo tiempo para cuidarte. Abrí la boca para explicarlo, pero la puerta de mi habitación se abrió de golpe. Señora Sterling, la sopa que pidió, dijo su asistente, entregándole respetuosamente un recipiente. Chloe la tomó, echó un vistazo dentro y frunció el ceño. ¿Por qué es sopa de mariscos? Preguntó con voz áspera y molesta. Es alérgico al marisco. Busca otra cosa. Sus palabras me impactaron como un rayo. En mi vida pasada, ella solo descubrió que era alérgico al marisco en nuestro segundo año de matrimonio, después de que casi sufriera un shock anafiláctico. Pero en esta vida, solo llevamos un año casados. Al pensar en su extraño comportamiento últimamente, su repentina frialdad hacia mí, su extraño cariño por Leo, me asaltó una idea descabellada. No podía dejar de temblar. Chloe, balbuceé. ¿Tú también renaciste? Chloe frunció el ceño. ¿Renacer? ¿De qué hablas? La miré fijamente a los ojos. Entonces, ¿cómo supiste que soy alérgica al marisco? Tus padres vinieron a verme hace un rato, dijo con expresión indescifrable y las pestañas completamente inmóviles. Me pidieron que fuera más amable contigo y me dieron una libreta con todas tus preferencias y alergias. Le eché un vistazo antes de tirarlo. ¿Estaba dándole demasiadas vueltas? Justo entonces entró una enfermera. Señora Sterling, Leo está despierto. Pregunta por ti. Ante eso, Chloe se fue sin mirar atrás, sin siquiera mirarme. Estuve 3 días en el hospital y Chloe no vino a visitarme. Cada vez que una enfermera venía a cambiarme las vendas, la compasión en sus ojos parecía una burla silenciosa de mi situación. En la mañana del 4.º día, me di de alta. Los trámites de inmigración estaban listos. Solo faltaba el último paso, el divorcio. Me senté en mi escritorio, redactando cuidadosamente los papeles del divorcio. Los términos eran sencillos. No quería nada de ella. Solo quería ser libre. Mi teléfono vibró. Era una nueva publicación de Leo en Facebook. La foto mostraba a Chloe en su escritorio, con Leo de pie detrás de ella, abrazándola por los hombros. El texto decía, alguien me dijo que nunca deja entrar a su oficina a personas que no son de su trabajo, pero hoy hizo una excepción conmigo. Mi dedo se cernía sobre la pantalla. En mi vida pasada, Chloe había roto sus propias reglas por mí incontables veces. Odiaba la comida picante, pero la comía conmigo hasta que se ponía enferma. Era una maniática del orden, pero me llevaba a casa cuando estaba borracho. Odiaba ser el centro de atención, pero aceptó una entrevista para una revista por mí.
Respiré hondo, apartando los recuerdos, y agarré los papeles del divorcio al salir. La sede del grupo Sterling era tan imponente como siempre. Mientras subía en ascensor, ensayé cómo pediría el divorcio. Al acercarme a su oficina, la asistente de Chloe salió con una pila de archivos. Señor Hayes, ha venido a ver a la señora Sterling. La asistente pareció sorprendida de verme. Sí, dije, apretando el sobre manila. Necesito su firma en algo. Sus ojos se posaron en mi rostro pálido por un segundo. Estaba a punto de entrar. Puedo encargarme de eso por ti. Dudé un momento y le entregué el sobre. Gracias, se lo agradezco. El asistente tomó el sobre, lo metió entre sus archivos y llamó suavemente a su puerta. En cuanto se abrió, se me heló la sangre. Chloe estaba arrodillada en el suelo, masajeando suavemente los hombros de Leo mientras él estaba sentado en el sofá. Señora Sterling, estos archivos necesitan su firma. La voz de la asistente hizo que Chloe levantara la vista. Distraída por el masaje, firmó los papeles sin mirarme 2 veces. Yo estaba en la puerta, con los puños apretados. En mi vida pasada, cuando me torcí el tobillo jugando al baloncesto, ella se arrodilló igual, aplicándome el ungüento con tanto cuidado. Recuerdo cómo fruncía el ceño con preocupación, como casi tenía demasiado miedo de tocarme. Un momento después, la asistente salió y me devolvió el sobre. Está firmado, señor. Bajé la vista hacia su firma ondulante en los papeles del divorcio y me empezaron a picar los ojos. Murmuré un «gracias», y me di la vuelta para irme. Mientras esperaba el ascensor, llamé a mi abogado. Ambos firmamos. ¿Cuánto falta para que se firme el decreto? Señor, solo necesita pasar el periodo de espera obligatorio de 1 mes. Asentí. Justo al colgar, oí la voz de Leo detrás de mí. Ethan, ¿qué haces aquí? Me giré y vi a Chloe soltar la mano de Leo y acercarse a mí con paso firme, con el rostro sombrío. ¿Quién te dijo que podías venir aquí? Preguntó, agarrándome la muñeca. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Este es un matrimonio arreglado. Me mantengo al margen de tu vida. No te metas en lo mío. Retiré mi brazo. Lo entiendo. No volverá a pasar. Mientras la tensión aumentaba, Leo intervino rápidamente y rodeó los hombros de Chloe con un brazo. Chloe, no seas así. Sigue siendo tu marido. Entonces se volvió hacia mí. Ethan, qué momento tan oportuno. Chloe y yo vamos a una subasta. Deberías venir con nosotras. Todavía no le he dado las gracias a tu madre por salvarme la vida. No es necesario. Lo interrumpo. Mi madre no necesita nada de ti. Los ojos de Leo se llenaron de lágrimas al instante. Pero me sentiré fatal si no vienes. La voz de Chloe era fría. Ver. No montes un escándalo. Su mirada era como el hielo, un marcado contraste con la dulzura con la que me miraba en nuestra vida pasada. De repente me sentí exhausto, demasiado cansado para siquiera discutir. Al final, me arrastraron a la subasta. En la subasta, el sonido de las pujas llenó el aire. Chloe levantó su remo con elegante calma. Cada una de sus pujas provocó murmullos entre la multitud. 50 millones. Una oferta de 50 millones de la señora Sterling. El subastador lloró de emoción. El zafiro es para la señora Sterling. Leo, sentado a su lado, sonreía radiante como un triunfador. Chloe, es precioso. Me alegra que te guste, dijo Chloe, apartándole suavemente el pelo de la frente. Es demasiado buena con ese juguete suyo, susurró alguien desde la fila de atrás. Lo malcría por completo. Eso no es nada, añadió otra voz. El mes pasado, mencionó de pasada que le gustaba una isla en el Caribe, valuada en cientos de millones. Ella transfirió la escritura a su nombre al día siguiente. Apreté mi propia pala de subasta, con los nudillos blancos. En mi vida pasada, Chloe me había consentido igual. Ahora, ese mismo cariño se le prodigaba a otro hombre. Ethan, Leo, se inclinó de repente. ¿Ves algo que te guste? Puedo pedirle a Chloe que te lo compre. Negué con la cabeza brevemente. No,
Gracias. Bueno, veamos qué sigue, insistió. Quizás te guste la siguiente pieza. El subastador golpeó el mazo. Nuestro siguiente artículo es bastante singular. Damas y caballeros, por favor, presten atención a la pantalla. En cuanto la gran pantalla se iluminó, la sala estalló en asombro. Era una foto del rostro de Leo, magullado e hinchado, aplastado contra el suelo mojado del baño. El primer plano de alta resolución capturó su humillación con gran detalle. Dios mío, parece que ha pasado por un infierno. Eso es simplemente repugnante. Me pregunto si ella sabe de esto. Los rumores llenaron la sala de subastas. Dios mío, qué asco. Me pregunto si la señora Sterling sabe de su pasado. Los rumores llenaron la sala de subastas. El rostro de Leo palideció, dejándolo blanco como un fantasma. «Apágalo». «Apágalo», gritó, poniéndose de pie a toda prisa, temblando incontrolablemente. «Ese no soy yo». Se giró hacia mí, con lágrimas corriendo por su rostro. Ethan, ¿me odias tanto? ¿Tenías que humillarme así? Estás intentando llevarme a la muerte. Dicho esto, salió corriendo de la habitación. La expresión de Chloe era aterradora. Voy a comprar todas esas fotos. Bájalos ya, ordenó, recorriendo la habitación con su mirada penetrante. Si se sabe una sola palabra de esto, habrá consecuencias. Finalmente, su mirada gélida se posó en mí. Ya verás. Tenía la mente en blanco mientras conducía de vuelta a casa, con un escalofrío que me recorrió el cuerpo. No tenía ni idea de cómo habían llegado esas fotos a la subasta. No me gustaba Leo, y podía ser un imbécil, pero jamás humillaría a alguien así. Además, ni siquiera había visto esas fotos. Pero Chloe nunca me creería. Pensaría que mentía. Esperé en el sofá toda la noche. Justo al amanecer, la puerta principal se abrió de una patada. Chloe irrumpió, irradiando furia, con los ojos inyectados en sangre. Se abalanzó sobre mí, sus manos cerrándose alrededor de mi garganta con una fuerza asfixiante. ¿Sabes que Leo intentó ahogarse?, preguntó con voz áspera. Si no hubiera llegado a tiempo, ya estaría muerto. No fui yo. Me atraganté. Yo no filtré esas fotos. Tú no. Se rió con frialdad, soltándola. ¿Intentas decirme que él mismo los liberó? Me quedé sin palabras. Antes de que pudiera decir nada, Chloe me interrumpió. Esto es un matrimonio concertado. Se supone que debemos mantenernos al margen de la vida del otro. Pero sigues lastimando a la persona que amo, y por eso tienes que pagar. Sus palabras fueron como un puñal en mi corazón. En mi vida pasada, ella me había protegido con la misma ferocidad. Ahora, estaba protegiendo a alguien más. Ve al hospital ahora mismo y discúlpate con Leo. Mis ojos ardían con lágrimas contenidas, pero la miré con desafío. No hice nada malo. No tengo nada de qué disculparme. Chloe soltó una risa fría y chasqueó los dedos. Dos guardaespaldas entraron y me agarraron. Llévenlo al sótano, ordenó sin darse la vuelta. Déjalo ir cuando esté listo para admitir que se equivocó. ¿El sótano? La miré con incredulidad. ¿Iba a torturarme solo para que me disculpara con Leo? Antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, me arrastraron al frío sótano y me ataron a una mesa de metal. Los guardaespaldas me ataron las muñecas y los tobillos con eficacia, y el frío cuero me ardía en la piel. En cuanto accionaron el interruptor, una corriente me recorrió el cuerpo. Mi cuerpo se arqueó como un pez fuera del agua, solo para ser derribado por las ataduras. Me mordí el labio con tanta fuerza que sangré, y el sabor metálico me inundó la boca. ¿Vas a disculparte? Sentí como si 1000 agujas me recorrieran las venas, abriéndose paso desde la punta de los dedos hasta el corazón. Un sonido inhumano escapó de mi garganta al morderme el labio, sintiendo de nuevo el sabor a sangre. Negué con la cabeza. No hice nada malo. ¿Por qué debería disculparme? La corriente volvió a subir, esta vez con más fuerza. Mi visión se nubló y mis músculos se tensaron sin control. Una tercera, una cuarta, una quinta, una 10ª vez. ¡Alto!
grité finalmente, desmoronándome por completo, con lágrimas y sangre mezcladas en mi cara. Me equivoqué. Me disculparé. Lo haré. Me arrastraron al ala VIP del hospital. ¿Por fin estás lista para admitir que te equivocaste?, preguntó Chloe, observándome con ojos fríos desde su asiento junto a la cama de Leo. Todavía me temblaban las piernas. Las descargas eléctricas me hacían sentir cada paso como si caminara sobre cuchillos. Tuve que apoyarme en la pared para mantenerme erguido mientras olas de oscuridad me invadían la vista. Lo siento, dije con voz áspera, casi irreconocible. No debería haber filtrado esas fotos tuyas. Leo, apoyado en la cabecera, estaba pálido. Ethan, normalmente lo dejaría pasar, pero esta vez te pasaste. Una disculpa así no basta. Chloe lo abrazó de inmediato, con una voz increíblemente suave. Entonces, ¿qué quieres, mi amor? Al menos debería arrodillarse si es sincero. Levanté la cabeza de golpe y mis ojos se encontraron con la mirada congelada de Chloe. ¿No vas a arrodillarte? ¿O quieres volver al sótano? Un temblor me recorrió el cuerpo y mis rodillas golpearon el suelo. Lo siento. Solo entonces Leo gruñó a regañadientes. Bien, te perdono. Al salir de la habitación, mi visión se oscureció y casi me desplomó. Tuve que apoyarme en la pared un buen rato antes de poder arrastrarme. Esa noche, Chloe trajo a Leo de vuelta a casa. El estado mental de Leo es delicado. Se quedará con nosotros una temporada, anunció con un tono desenfadado, como si hablara del tiempo. Estaba demasiado cansado para discutir. Haz lo que quieras. El divorcio ya está en marcha. Este lugar no será mi hogar por mucho más tiempo. Chloe frunció el ceño, aparentemente presintiendo que algo andaba mal. Justo cuando abrió la boca para hablar, Leo le tiró de la manga. Chloe, tengo hambre. ¿Qué te apetece? Voy a pedirle al personal que prepare algo. Es muy tarde. No los molestemos, dijo Leo con una sonrisa avergonzada, aunque tenía la mirada fija en mí. Ethan está aquí. ¿Verdad? Él puede lograrlo. Chloe me miró. ¿Lo oíste? Qué irónico. El marido legal, obligado a cocinar para el amante de su esposa. Esbocé una sonrisa amarga y caminé aturdida hacia la cocina. Miré con la mirada perdida el aceite hirviendo en la olla. ¿Ya está lista la cena? La voz de Leo me sobresaltó desde atrás. Casi, dije sin girarme. Se inclinó para mirar y frunció el ceño. Ethan, ¿es esto todo? Apenas hay nada aquí. Antes de que pudiera responder, me agarró la muñeca y metió la mano en la olla hirviendo. Un dolor punzante me recorrió el brazo. Retrocedí instintivamente, salpicando aceite caliente por todas partes. Para cuando logré liberar la mano, el dorso ya estaba rojo y ampollado. Leo, mientras tanto, se echó deliberadamente unas gotas del líquido caliente en el brazo y se tiró al suelo con un grito dramático. ¿Qué pasó?, gritó Chloe, corriendo a la cocina. Los ojos de Leo se llenaron de lágrimas al instante. Chloe, todo es culpa mía. No debería haberle pedido a Ethan que cocinara para mí. Lo hice enojar, y él me echó la sopa caliente a propósito. El rostro de Chloe se ensombreció. Se abalanzó sobre mí y me agarró la muñeca. ¿Esto nunca va a terminar? ¿Escuchaste algo de lo que te dije antes? Pálida de dolor, levanté mi mano hinchada y ampollada. Chloe, dije con voz ahogada. Mira quién está más herido. Chloe se quedó paralizada. No fui yo. Leo se defendió rápidamente. Chloe, él me lo tiró primero. Solo se quemó porque temía que lo culparas. Me arden los ojos, dije despacio. Hay cámaras de seguridad. Solo tienes que revisar las imágenes. Leo palideció. Antes de que pudiera hablar, Chloe lo interrumpió bruscamente. No hace falta. Confío en Leo. Él jamás haría algo así. Leo se relajó visiblemente y me lanzó una mirada triunfante y desafiante. Sentí como si me partieran el corazón en dos. Una mitad ardiendo por el dolor de mi mano, la otra mitad dolorida por una herida mucho más profunda.
Nunca aprendes, ¿verdad?, dijo Chloe con frialdad. Ya que disfrutas tanto quemando gente, veamos qué te parece. Chasqueó los dedos y dos guardaespaldas se acercaron y me agarraron la mano sana. Luché, horrorizada. Chloe, te vas a arrepentir de esto. Antes de que pudiera pronunciar palabra, un guardaespaldas me metió la mano sin piedad en la olla hirviendo. Un grito espeluznante recorrió la casa. Cuando recuperé la consciencia, estaba en la cama. Tenía las manos envueltas en una gasa gruesa y un dolor intenso me recorría las venas. Señor, está despierto, dijo nuestra ama de llaves, la señora Davis, desde mi cama, con los ojos enrojecidos. Llamaré a la señorita Sterling y le diré que vuelva a casa. No, dije, sacudiendo la cabeza débilmente. Ella fue quien ordenó esto. La señora Davis se quedó sin aliento. ¿Cómo era posible? Solía seguirte a la escuela y de regreso todos los días, solo para asegurarse de que estuvieras a salvo. Una lágrima se deslizó silenciosamente por el rabillo del ojo. ¿Ves? Todos decían que me amaba. ¿Por qué dejó de hacerlo de repente? Mientras me recuperaba, vi cómo se desarrollaba su vida juntos en la página de Facebook de Leo. Chloe lo llevaba a desfiles de moda en París, alquiló un parque de atracciones entero solo para él e incluso organizó un espectáculo privado de fuegos artificiales para su cumpleaños. Una semana después, Chloe por fin regresó con Leo. Lo primero que me dijo fue, Ethan, el cumpleaños de Leo es pronto. Vas a organizar su fiesta. Considéralo una compensación por lo que le hiciste. Estaba demasiado agotada para discutir. No quería más complicaciones antes de irme, así que asentí. Bien. Apenas dormí la semana que planeé esa fiesta. Con las manos aún recuperándose, seleccioné personalmente cada arreglo floral y aprobé cada plato del menú. El personal me miró con lástima, pero ninguno se atrevió a ayudar. La noche de la fiesta, toda la finca Sterling estaba iluminada. Los invitados susurraban entre ellos. El marido estaba organizando una fiesta de cumpleaños para el novio de su esposa. Nunca había visto nada igual. Debe de ir en serio con esto. Mira esos regalos. Cualquiera de ellos vale una fortuna. Me quedé en un rincón, ignorando la charla. Mis ojos estaban fijos en Chloe, quien ocupaba el centro del escenario con un vestido negro de corte sirena. No dejaba de mirar su reloj, esperando a que Leo llegara. Los minutos pasaban, pero Leo no aparecía por ningún lado. El rostro de Chloe se tornó cada vez más sombrío hasta que finalmente envió a su asistente a buscarlo. Señorita Sterling, gritó el asistente, corriendo despavorido con una carta en la mano. Leo se ha ido. Solo dejó esto. Chloe le arrebató la carta de la mano. Su expresión cambió al leerla. Luego, me la tiró en la cara. Ethan, susurró, con la voz tensa por la rabia. Será mejor que me expliques esto. La carta revoloteó hasta mis pies. Lo recogí con mano temblorosa. Estaba escrito con la elegante letra de Leo. Chloe, para cuando leas esto, me habré ido. Te amo y quería pasar mi vida contigo, pero Ethan amenazó la vida de mis padres. No tuve más opción que irme. Nunca más podremos vernos. No fui yo, dije aturdida, devolviéndole la carta. Jamás haría algo así. Siempre dices eso, gruñó, volviendo a apretarme el cuello con las manos. Pero siempre lo logras. Me costaba respirar, pero le sostuve la mirada. La verdad es que no sé nada de esto. Pero no me creyó. Estaba convencida de que yo había ahuyentado a Leo. Para sonsacarme su ubicación, hizo que llevaran a mis padres a la azotea de la torre Sterling Group. Estaban colgados del borde, a 100 metros de altura, sujetos solo por una cuerda fina. Dime dónde está Leo, dijo Chloe con voz glacial. Sus manos estaban en mi cuello, obligándome a mirar hacia el borde del tejado. Dime dónde está, y tus padres viven. Nunca imaginé que lo amaba tanto, que estaría dispuesta a matar a mis padres por él. Mi voz era un destrozo. Realmente no lo sé. Ni siquiera sé cuándo se fue. Chloe, por favor, deja ir a mis padres. Son inocentes. Pero Chloe se rió fríamente e hizo una señal.
Un guardaespaldas sacó un cuchillo y empezó a cortar la cuerda lentamente. El chirrido de la hoja contra las fibras me rechinó el alma. En realidad, no lo sé. Caí de rodillas y me golpeé la cabeza contra el concreto. Chloe, te lo juro, no lo sé. Si tuviera algo que ver con esto, que me caiga un rayo y muera de una forma horrible. ¿Te basta? El guardaespaldas seguía cortando. Chloe se inclinó y me agarró la nuca. Última oportunidad. ¿Dónde está? La miré con desesperación en los ojos y, por un instante, el mundo me dio vueltas. ¿Era esta mujer fría y despiadada la misma que murió por mí en otra vida? Justo cuando la cuerda estaba a punto de ceder, un guardaespaldas irrumpió en el tejado. Señora Sterling, lo encontramos. Está en el aeropuerto. Chloe me soltó al instante y salió corriendo sin mirarme 2 veces. Mientras el guardaespaldas se apresuraba a rescatar a mis padres, la cuerda colgaba de un solo hilo. Me arrastré hacia ellos, y solo cuando sentí sus manos frías en las mías me dejé vencer. Las marcas profundas y en carne viva en las muñecas de mi madre, los rasguños sangrientos en la espalda de mi padre, cada uno era como un cuchillo que se me clavaba en el corazón. En la ambulancia, mi madre me secó las lágrimas con mano temblorosa. Ethan, susurró. Se enojaba incluso si te cortabas con un papel. En ese momento, me ardían los ojos y finalmente rompí a llorar desgarradoramente. El aullido de la sirena de la ambulancia atravesó la noche. Me senté en un banco del pasillo del hospital, con los puños apretados. El médico me acababa de decir que mis padres solo sufrían un shock y que, por lo demás, estaban ilesos. Respiré profundamente aliviado y cerré con cuidado la puerta de su habitación. Chloe, espera. Es culpa mía. Desde el fondo del pasillo, oí los sollozos angustiados de Leo. Levanté la vista y vi a los paramédicos pasar corriendo con una camilla. Chloe estaba en ella, con la ropa empapada de sangre y la cara blanca como una sábana. Leo le agarraba la mano, sollozando histéricamente. Lo siento mucho. Todo esto es culpa mía. Te esforzaste mucho para evitar que me fuera, y armé un escándalo. Incluso agarré el volante. Chloe levantó débilmente la mano para secarle las lágrimas. Mientras no me dejes, susurró, haré lo que sea. Se me encogió el corazón. Me di la vuelta y me alejé rápidamente. No podía mirar más. No me atreví. Pasé los siguientes días en el hospital con mis padres. Cada mañana les preparaba un caldo nutritivo y los observaba comer. A veces oía a las enfermeras cotilleando en el pasillo. La señorita Sterling es tan devota a él. Ella misma está gravemente herida, pero aún así se pasa el tiempo intentando animarlo. Ya lo sé, ¿verdad? Oí que mencionó que quería un pastel de esa pastelería del centro en plena noche, y ella se levantó de la cama y fue a buscarlo. Mis padres me miraban con preocupación, pero yo seguí pelando una manzana, fingiendo no haber oído nada. Ethan, empezó mi madre, pero luego se calló. Estoy bien, mamá, dije, cortando la manzana en rodajas. Ya no la quiero. Era la verdad. En el momento en que envió a mi madre a ese quirófano, todo el amor que sentía por ella se desvaneció. Ahora solo quería llevarme a mis padres e irme de aquí para siempre. Una semana después, mis padres estaban estables. Ethan, ya nos sentimos mejor. Deberías ir a casa a empacar, dijo mi padre, dándome una palmadita en el hombro. Nos vamos pronto y probablemente no volvamos. Necesitamos atar todos los cabos sueltos. Asentí. De vuelta en casa, estaba a mitad de empacar cuando se abrió la puerta. Chloe estaba en la puerta, con expresión sombría. Leo ha pasado por mucho últimamente. Ve a la iglesia y cómprale un amuleto bendito, ordenó, con un tono que no dejaba lugar a discusión, como si hablara con una sirvienta. Antes, me habría negado. Ahora solo asentí, aturdido. De acuerdo. No me atreví a desafiarla. La última vez que le dije que no, casi mandó matar a mis padres. No podía arriesgarme otra vez. La vieja iglesia estaba envuelta en la niebla matutina. Me arrodillé en cada uno de los 99 escalones de piedra que conducían a ella. Al llegar arriba, tenía las rodillas enrojecidas y sangrantes, pero no sentía dolor.
Al ponerme de pie, mi mirada se posó en un viejo árbol de los deseos, con las ramas cubiertas de cintas rojas. La curiosidad me atrajo más, y al leer las palabras escritas, sentí como si me hubiera caído un rayo. Deseo la felicidad y la seguridad de Ethan. Chloe reza por su salud. Chloe desea que Ethan se enamore de mí. Cada listón era un testimonio del amor que Chloe sentía por mí. El más antiguo era de la prepa. El más reciente fue justo antes de nuestra boda. Solté una carcajada y entré. Compré el amuleto para Leo y, en un impulso, también compré un par de amuletos para un matrimonio feliz. Antes de irme, le pedí prestadas unas tijeras al sacerdote, volví al árbol y corté cada una de sus cintas, quemándolas hasta convertirlas en cenizas en un brasero cercano. «Señor, ¿qué hace?», preguntó un joven acólito, confundido. «Cortando lazos viejos», respondí en voz baja. Al volver, le di a Chloe el amuleto para Leo y los de matrimonio. «¿Qué son estos?», preguntó, frunciendo el ceño al ver los amuletos de matrimonio. «Son para un matrimonio feliz», dije con voz sincera y mirada firme. «Espero que tú y Leo sean felices juntos». Chloe me observó un buen rato. «¿De verdad lo dices?», asentí. «Por supuesto». Frunció el ceño, observándome un rato más como si quisiera decir algo, pero al final, simplemente se dio la vuelta y se marchó. Unos días después, tuvo lugar la cena anual de la familia Sterling. No quería ir, pero hacía mucho que no veía al abuelo de Chloe, y sentí que debía despedirme antes de irme. Así que me vestí y me fui. Acababa de llegar a la finca familiar cuando Chloe entró de la mano de Leo delante de todos. Llevar a su amante a una cena familiar fue un insulto flagrante, pero descubrí que ya no me importaba. El dolor había desaparecido. Ignoré los rumores y fui directo al estudio de su abuelo. «Abuelo, Chloe y yo nos vamos a divorciar», le dije nada más entrar, diciéndole que me iba del país. Al oír esto, el señor Sterling se irguió de golpe y me tomó la mano. «Hijo mío, ¿estás enojado con ella?». «Escúchame, de verdad te quiere. Este asunto con el otro hombre, debe ser algún malentendido». «Abuelo», dije con una sonrisa triste, «por favor, no intentes hacerme cambiar de opinión. Lo he pensado bien. Después de todo lo que me ha hecho últimamente, no importa lo que sienta por Leo. No hay futuro para nosotros». Al percibir la firmeza de mi tono, suspiró profundamente. «Que así sea. Es su pérdida. Ethan, recuerda esto. Aunque ya no seas mi nieto político, siempre serás un nieto querido para mí. Y mientras yo viva, ese chico nunca será bienvenido en esta casa». Se me hizo un nudo en la garganta. En mi vida pasada, me había defendido con la misma fiereza. «Deberías descansar un poco, abuelo», le dije, levantándome para irme. Me levanté para irme y salí un momento a traerle un vaso de leche. Al regresar, justo antes de llamar, oí un golpe sordo dentro de la habitación. «¡Viejo idiota!». Era la voz de Leo, que entraba por la puerta entreabierta. «¿Crees que puedes impedir que me case con Chloe? Te mataré». Se me heló la sangre. Abrí la puerta de golpe y vi a Leo asfixiando al señor Sterling con una almohada. Las manos del anciano arañaban débilmente las sábanas, sus movimientos cada vez más débiles. «¿Qué haces?», grité, apartando a Leo de la cama. La almohada cayó al suelo. El rostro del señor Sterling estaba de un azul mortal y estaba inconsciente. «Que alguien llame a una ambulancia». Mis gritos hicieron que todos salieran corriendo. Chloe fue la primera en llegar a la habitación, y palideció al ver la escena. «Abuelo», gritó, ayudándolo a levantarse y corriendo hacia la puerta. Al pasar junto a mí, su mirada era más fría que el hielo. El pasillo del hospital estaba bañado por una luz blanca y deslumbrante. La luz del quirófano permaneció encendida toda la noche. Me senté en un banco, sin poder evitar que me temblaran las manos. Leo estaba junto a Chloe, lanzándome miradas de odio de vez en cuando. Justo antes del amanecer, por fin apareció el médico. «Señora Sterling, llevaba demasiado tiempo sin oxígeno. Es muy probable que esté en estado vegetativo». Chloe golpeó la pared con el puño, con los nudillos reventados y sangrando. En la habitación privada, Chloe me buscó con la mirada,
con el rostro sombrío. ¿Qué pasó? Era él. Gritó Leo, señalándome. Intentó matar a tu abuelo. Cuando entré, lo estaba asfixiando con una almohada. Lo miré con incredulidad. ¿Qué acabas de decir? Es la verdad. Leo gimió, fingiendo lástima. Chloe, no tienes idea. Casi me mata a mí también. La mirada de Chloe se volvió más fría hasta que sentí como si un trozo de hielo me atravesara el corazón. Ethan, el abuelo fue tan bueno contigo. ¿Cómo pudiste? No fui yo. Dije con voz temblorosa. Era Leo. Lo vi. Callé. Espetó Chloe. Vas a pagar por esto. Ella chasqueó los dedos y 2 guardaespaldas me agarraron. Chloe. Chloe. Luché contra ellos. Por favor, créeme solo esta vez. Chloe soltó una risa fría. Llévalo al parque de atracciones. En el frío del amanecer de finales de otoño, el parque estaba desierto. Me arrastraron hasta la base de la torre de caída libre más alta, el viento frío me hacía temblar. Abróchelo, ordenó Chloe con frialdad. Me quedé pálida. Chloe, sabes que me dan miedo las alturas. Precisamente por eso hago esto. Para darte una lección, dijo, abrochándose el arnés. Te decepcionaré cuando decidas decir la verdad. El ascenso fue lento y apreté los ojos con fuerza. Para cuando llegamos a la cima, temblaba como una hoja. La caída repentina, la sensación de ingravidez, fue como si se me parara el corazón. Grité, mientras el viento me arrancaba las lágrimas. 1, 2, 3 veces. Con las primeras luces del amanecer, Chloe finalmente detuvo el viaje. Apenas estaba consciente cuando me desataron. ¿Listo para hablar?, preguntó, mirándome. Abrí la boca y salió un chorro de sangre antes de desmayarme por completo. En la neblina, creí oír a Chloe llamarme, pero entonces todo se volvió negro. El penetrante olor antiséptico me palpitaba las sienes. Abrí los ojos y vi a Chloe de pie junto a mi cama, con 3 billetes de avión en la mano. Ethan, últimamente solo has causado problemas. Dijo con el rostro frío mientras dejaba los billetes en la mesita de noche. Primero con Leo y ahora con mi abuelo. No quiero verte. Vete con tus padres al extranjero un tiempo para que te tranquilices. Cuando recuperes la cordura, organizaré tu regreso. Me quedé mirando los billetes, con una sensación de absurdo que me invadió. En mi vida pasada, ella murió por mí. En esta, estaba deseando enviarme al otro lado del mundo. No dije nada, solo tomé los boletos en silencio. Mi obediencia pareció molestarla. ¿Te vas a ir sin más?, preguntó, frunciendo el ceño. ¿No tienes nada que decir? La miré lentamente. Quería decirle tantas cosas. Quería decirle que se había equivocado al confiar en Leo, que había desperdiciado mi amor, que le habían tendido una trampa a su abuelo. Pero al final, simplemente negué con la cabeza. Señorita Sterling, dijo una enfermera, tocando suavemente la puerta. Leo se queja de dolores en el pecho. Ha estado preguntando por ti. Lo sé. Dile que estaré allí pronto, respondió Chloe. Se volvió hacia mí con voz fría. Te llevaré al aeropuerto yo misma para asegurarme de que no intentes escapar. De camino al aeropuerto, les envié un mensaje de texto a mis padres. Mamá, papá, traigan mi sentencia de divorcio. Nos vemos en el aeropuerto. Nos vamos enseguida. Después de enviar el mensaje, miré el reflejo de Chloe en la ventana. Su expresión era completamente indiferente. Cuando regresé a esta vida, estaba tan feliz, tan desesperada por compensarla, por darle todo mi amor. La seguía como un cachorrito perdido. Me encantaba verla conducir. Incluso la forma en que agarraba el volante me parecía increíblemente atractiva. Ahora, mirándola, no sentí nada en absoluto. Ya llegamos, dijo, deteniendo el coche. Te acompaño adentro. La terminal estaba abarrotada de gente. Chloe tenía la intención de verme pasar el control de seguridad, pero entonces sonó su teléfono. Era Leo. Su voz se suavizó al instante al responder.
No te preocupes, vuelvo enseguida. Colgó sin volver a mirarme y se marchó a toda prisa. Me quedé allí de pie, observándola desaparecer entre la multitud, antes de ir finalmente a buscar a mis padres. Ethan, aquí tienes la sentencia de divorcio, dijo mi padre, entregándome el documento. Lo tomé, y una sonrisa de alivio finalmente se dibujó en mi rostro. Tomé los 3 billetes a París que me había dado Chloe, los hice trizas y los tiré a la basura más cercana. Luego fui al mostrador y compré 3 billetes a Suiza. Mamá, papá, vámonos. Con la luz menguante, los 3 caminamos hacia la puerta, decididos a no mirar atrás. Mientras tanto, Chloe corrió de vuelta al hospital. Acababa de salir del ascensor camino de la habitación de Leo cuando una noticia de última hora apareció en una pantalla de televisión cercana. Última hora. El vuelo MU-587 de Nueva York a París se estrelló poco después del despegue. No hay supervivientes entre los 132 pasajeros y tripulantes a bordo. Chloe se detuvo en seco, con la sangre helada. MU-587. ¿No era ese el vuelo que había reservado para mí? Su teléfono se le resbaló de la mano y cayó al suelo. El tono de llamada especial que había configurado solo para Leo seguía vibrando. Hacía una hora, la melodía había sonado dulce. Ahora, cada nota era una punzada de dolor. Le ardían los ojos. La imagen residual del titular pareció derretirse ante ella. Las letras se convirtieron en alquitrán caliente y se agolparon en su mente. El vuelo MU-587 se estrelló 3 minutos después del despegue. No hay supervivientes. Se estrelló. No hay supervivientes. Estaba muerto. Ethan estaba muerto. No. No podía ser. Hacía apenas una hora, ella misma me había llevado al aeropuerto. Recordaba mi voz, mi mirada, el color de mi camisa. ¿Cómo podía alguien tan vivo simplemente desaparecer? No. Tenía que estar vivo. Se apresuró a coger su teléfono, tecleando frenéticamente la pantalla con sus dedos torpes. Le tomó un minuto entero desbloquearlo. Al ver la palabra de accidente en las noticias, finalmente se dio cuenta de que estaba temblando. No recordaba haber salido corriendo del hospital ni haber subido a su coche. Solo conocía la noche oscura y lluviosa, su Maybach negro acelerando por la autopista, con el pie a fondo, los ojos inyectados en sangre mirando al frente. Más rápido. Tenía que ir más rápido. De madrugada, el aeropuerto estaba abarrotado de gente, un caos de llantos y lamentos. ¿Por qué pasó esto? Devuélvanme a mi familia. El dolor abrumador de la multitud era como una mano invisible que le quitaba el aire de los pulmones. Se abrió paso entre la multitud, mientras la escena se desarrollaba a cámara lenta. La gente peleaba, gritaba, con los rostros deformados en una misma máscara de agonía insoportable. Se abrió paso hasta el mostrador de la aerolínea. Intentó hablar con el agente, con la voz ronca, pero no le salió ningún sonido. Señora, ¿puede decirme el nombre del pasajero que busca?, preguntó el agente en voz alta. La palabra, pasajero, la golpeó como un puñetazo, haciéndole dar vueltas la cabeza y zumbar los oídos. Se agarró al borde del mostrador, con los nudillos blancos. Ethan. Ethan Hayes es mi familia. Temiendo que el agente no la hubiera oído, repitió, Ethan Hayes es mi familia. Tenía muchísimas preguntas. ¿De verdad se había estrellado el avión? ¿De verdad se habían ido todos? ¿De verdad estaba muerto? Pero en ese momento, no pudo articular las palabras. Era como una marioneta, respondiendo aturdida a sus preguntas, haciendo lo que le decían. Finalmente, un agente le entregó un formulario. Esta es la confirmación de la muerte del señor Hayes. Necesitamos tu firma. Le pusieron delante un papel con mi foto en blanco y negro. Lo miró fijamente, intentando concentrarse, pero por mucho que parpadeara, el texto seguía borroso. Presa del pánico, agarró del brazo a la persona que estaba a su lado. Disculpe, ¿podría leerme esto, por favor? El hombre estaba claramente enfadado, pero al leer el periódico, su expresión se suavizó y se transformó en una de lástima. Lo siento mucho, dijo. Dice que es tu marido. Estaba en el vuelo.
Un sabor metálico llenó la boca de Chloe. Las palabras resonaron en su mente. Se tambaleó hacia atrás hasta chocar contra un pilar y resbaló al suelo, sin fuerzas. Un pequeño gemido animal escapó de sus labios. Un sonido tan extraño y doloroso que parecía ajeno. El resto fue confuso. Al igual que las demás familias en duelo, firmó papeles aturdida y recogió sus pertenencias. Pero no había ninguno. Lo único que las autoridades recuperaron de su asiento fue una pequeña cantidad de ceniza, que colocaron solemnemente en una pequeña urna. Tras confirmar la identificación, ella firmó y le entregaron la caja. Como una muñeca sin alma, se aferró a la urna y salió del aeropuerto. El personal le ofreció sus condolencias, pero ella no pareció oírlas. Arrastró los pies como si fueran de plomo, se subió a su coche y, aturdida, emprendió el camino a casa. Cuando llegó a casa, un grupo de personas la esperaba. Sus amigos más cercanos estaban allí, junto con Leo. Nos conocían desde nuestra boda. Aunque Chloe ya no me quería, seguía siendo, en teoría, el marido de su amiga. Era justo que vinieran a presentar sus respetos. Leo había estado en el hospital, fingiendo estar enfermo. Pero cuando escuchó la noticia del accidente, se llenó de alegría. Con el señor Sterling en coma y yo muerta, sentía que el destino estaba de su lado. Casarse con Chloe era ahora una certeza. Con ese pensamiento, se volvió hacia Chloe mientras ella salía del coche. Puso una expresión sombría y se acercó a ayudarla. Chloe, siento mucho tu pérdida. Aún me tienes. Pero Chloe pasó junto a él como si no estuviera, subiendo a trompicones las escaleras de la casa. Él la vio irse, con la mano extendida cayendo a un lado, con un destello de resentimiento en los ojos. De repente, una de sus amigas gritó, «Chloe, cuidado». Leo levantó la vista justo a tiempo de ver cómo las piernas de Chloe cedían en los escalones, haciéndola caer de rodillas. Corrió a ayudarla, pero ella simplemente negó con la cabeza, aturdida, con la mirada vacía. «Estoy bien», dijo ella. «Déjame en paz». Sus amigas intercambiaron miradas preocupadas. Una de ellas, sin poder contenerse, dijo, «Chloe, sé que es repentino, pero ¿no dijiste que no lo amabas? Ahora que ya no está, tú y Leo pueden estar juntos». «Tienes razón», añadió otra. «Tú misma nos dijiste que fue un matrimonio arreglado y que no sentías nada por él. ¿Por qué dejas que esto te destruya?» Chloe permaneció arrodillada en los escalones, cabizbaja. Tras un largo silencio, la oyeron susurrar, ¿sin sentimientos? ¿Cómo es posible que no haya sentimientos? Al oírla decir, sin sentimientos, los ojos de Leo se iluminaron. Había estado tan concentrado en que ella lo ignorara que lo había olvidado. Ella no sentía nada por mí. Mi muerte debió haber sido un shock. Por eso actuaba tan extrañamente. Él corrió a su lado y la ayudó a levantarse. Chloe, no querías a Ethan. Ya se fue. Por favor, no te hagas esto. Me duele verte así. Algo que dijo debió de despertarla. Levantó la vista bruscamente y lo empujó al suelo. Aléjate de mí. Sus amigos corrieron a ayudar a Leo y le preguntaron a Chloe qué le pasaba. Pero ella también se volvió hacia ellos, gritándoles que se fueran. ¡Fuera! Todos, salgan. La pesada puerta principal se cerró de golpe. Dentro, Chloe se desplomó de rodillas, aferrándose a la urna y dejando escapar un grito desgarrador y animal. Ethan, ¿cómo podría no amarme? En su vida anterior, y en esta, siempre me había amado profundamente. Sí, Chloe también había renacido. En su vida pasada, tras morir en el fuego con mi cuerpo en sus brazos, esperaba despertar en el infierno. En cambio, se encontró renaciendo, al principio de nuestro matrimonio. Al principio, se llenó de alegría al volver a verme. Culpó a su propia negligencia por haber dejado que mi primer amor, Olivia, me engañara, lo que condujo a mi secuestro y tortura. Esta vez, juró, me protegería y revelaría a Olivia tal como era en realidad. Pero al ver la mirada fría y distante en mis ojos, se dio cuenta de golpe de que no había renacido. Seguía siendo el mismo hombre que la despreciaba. No podía aceptarlo. Me había amado durante 2 vidas.
¿Por qué no podía simplemente mirarla? Así que, por consejo de una amiga, decidió seguir mi juego. Ella también sería fría y distante. Su objetivo era simple, hacerme comprender lo que me estaba perdiendo. Para hacerme entender cuánto significaba su amor. Si recobraba la cordura y la elegía, podrían ser felices. Si no, me dejaría ir con Olivia. Pero la realidad suele ser más cruel que nuestros planes. Ella nunca imaginó que yo también había renacido. En el momento en que la abracé, llorando, diciéndole cuánto lo sentía, lo ciega que había estado y prometiéndole amarla para siempre, sintió como si le hubiera tocado la lotería. Estaba extasiada. Pero luego se calmó y me apartó. Temía que fuera una trampa, que dijera todo lo correcto y luego me escapara con Olivia otra vez, como la última vez. Aunque juré que había cambiado, que ya no amaba a Olivia, ella permaneció fría como el hielo, decidida a no cometer el mismo error 2 veces. Decidió darme una lección, abandonando todos sus planes iniciales. Como había renacido y estaba tan ansiosa por compensarla, decidió ponerme a prueba para ver hasta dónde era capaz de llegar. Así que continuó con su cruel farsa. Temiendo ablandarse, incluso contrató a un actor, Leo, para que interpretara el papel de su amante, usándolo para lastimarme una y otra vez. Obligó a mi madre a donar parte de su hígado, me torturó con electricidad, me sometió a mi mayor miedo e incluso amenazó de muerte a mis padres. Vio cómo el amor en mis ojos se apagaba lentamente, reemplazado por un vacío insensible, y mentiría si dijera que no la asustó. Pero luego pensó, dijo que me amaba. ¿No puede soportarlo? El dolor que sufrió en nuestra vida pasada fue 1000 veces peor. Además, creía que yo había incriminado a Leo y que era responsable del estado de su abuelo. Así que, al final, decidió enviarme lejos para darme tiempo de reflexionar. Cuando estuviera listo, me traería de vuelta. Si regresaba, arrepentido de verdad y habiendo aprendido la lección, me contaría su secreto, que ella también había renacido. Entonces podrían por fin dejar atrás el pasado y empezar de nuevo. Pero su plan falló. Siempre ocurre lo inesperado. El avión en el que debía viajar se estrelló. No hubo sobrevivientes. Ante este pensamiento, se dio una bofetada. ¿Por qué? ¿Por qué había resultado así? Ella nunca quiso que muriera. Si lo hubiera sabido, nunca me habría enviado lejos. Si no lo hubiera hecho, ¿seguiría vivo, parado frente a ella? Fue entonces cuando se dio cuenta de lo equivocada que estaba. Terrible. Cuando le dije que había renacido y quería compensarla, debería haberme dicho la verdad. Había tantas maneras de expiar mi culpa. ¿Por qué tuvo que elegir la más cruel? ¿Por qué tuvo que provocarme con un falso amante? Pero su arrepentimiento llegó demasiado tarde. Estaba muerto, sin cenizas. No pudo contenerlo más y se derrumbó, sollozando desconsoladamente. Mientras lloraba, sintió un sabor metálico en la garganta y luego tosió sangre. El mundo se volvió negro y no supo nada más. Chloe tuvo un sueño muy largo. En él, me vio corriendo hacia ella, con los ojos llenos de amor. La abracé y la besé profundamente, diciéndole, Chloe, te amo. Cuando se inclinó para devolverme el beso, el sueño se hizo añicos. Me convertí en polvo en sus brazos, y por mucho que intentara aferrarse, las cenizas se le escapaban entre los dedos. No, no lo hagas, Ethan. Se despertó con un grito ahogado de terror, sentada en una cama de hospital con un 4 en el brazo. Leo y su asistente estaban allí, junto con un hombre que no reconoció. Señorita Sterling, mis condolencias, dijo el desconocido. Yo era el abogado de divorcio del señor Hayes. La palabra divorcio la hizo levantar la cabeza de golpe. ¿Qué dijiste? Sin embargo, los ojos de Leo se iluminaron al oír la palabra. Empezó a hablar, pero el asistente, al percibir la tensión, lo sacó rápidamente de la sala. Mi abogado sacó entonces de su maletín la sentencia de divorcio definitiva. Hace un mes, el señor Hayes me pidió que me encargara del proceso de divorcio, explicó. Dijo que no quería nada de los bienes conyugales. También me hizo prometer que, pasara lo que pasara, te entregaría esto. Ah, y tenía un mensaje para ti. Dijo, deja el pasado atrás.
Cuídate. No deberíamos volver a vernos. Dicho esto, la abogada dejó el decreto en su mesita de noche. Su mente se quedó en blanco. Se quedó mirando el documento sobre la mesita de noche, su cubierta roja oscura parecía brillar fríamente a la luz de la lámpara. Tras un largo instante, la tomó lentamente y la retiró bruscamente como si se hubiera quemado. Su certificado de matrimonio era de un rojo brillante y dorado. Era del color de una costra, con los bordes ásperos donde se había impreso el sello oficial. El vaso de agua sobre la mesa empezó a ondularse, y ella bajó la vista y vio que le temblaba la mano. Las palabras, decreto de divorcio, parecieron grabarse a fuego en su retina. Imposible. ¿Cómo? ¿Cómo pudo divorciarse de ella? Había renacido. Dijo que lo sentía. Dijo que la amaría en esta vida. ¿Por qué se divorciaría de ella? De repente, empezó a dudar de todo. ¿De verdad había renacido? ¿Alguna vez le había dicho esas cosas? ¿La amé de verdad? Sentía un nudo en la garganta, como si se hubiera tragado un trozo de hielo que ahora la desgarraba por dentro, con el sabor a sangre llenándole la boca. ¿Cuándo le había dado los papeles? El recuerdo volvió en un instante. Ese día, en su oficina, su asistente le había entregado un montón de archivos. El acuerdo de divorcio debía de estar ahí. Estaba tan concentrada en Leo que ni siquiera miró. Incluso recordaba mi cara de alivio cuando recibí los papeles firmados, lo extraño que le pareció en ese momento. No le había dado importancia. Ahora lo entendía. Ya entonces quería divorciarme de ella. El decreto cayó de su mano sobre la mesita de noche con un crujido seco, haciendo que la abogada diera un respingo. En el reflejo de la ventana, vio su propio rostro pálido. Detrás de ella, el armario estaba medio vacío. Mi camisa blanca favorita había desaparecido. Solo quedaba una percha vacía, meciéndose ligeramente con la brisa. Sus dedos sintieron un calor extraño al abrir el documento. La fecha de registro, 23 de mayo. El día del accidente. El día que me dio el billete y me dijo que me fuera. En el momento en que debía haber subido al avión, se formalizó el divorcio. Me había ido, y con él nuestro matrimonio. Me había perdido por completo. Un dolor agudo en la palma de la mano la hizo bajar la mirada. Apretaba el papel con tanta fuerza, igual que había agarrado mi mano en nuestra vida pasada, rogándome que no fuera con Olivia. El sabor a óxido volvió a llenarle la boca mientras más sangre le goteaba de los labios. Su visión se nubló y un agudo zumbido le llenó los oídos. La fecha del decreto resonó en su mente. 23 de mayo de 2025. Me había perdido de nuevo. 3 días después, estaba bajo la lluvia torrencial en el cementerio. El decreto de divorcio en su bolsillo estaba empapado, nuestras firmas se desdibujaron. Miró fijamente mi foto en la lápida, mientras los sucesos del funeral se repetían en su mente. Cargando la urna del coche negro, recorriendo el sinuoso sendero, arrodillándose para depositar la caja en la tierra y, finalmente, observando cómo los obreros la sellaban para siempre con una capa de hormigón. Se agachó lentamente, extendiendo la mano para tocar la fría piedra de mi tumba. Sus dedos parecían viajar a través del tiempo, de regreso a cuando tenía 18 años. La primera vez que me vio en el campus, se enamoró perdidamente. Desde ese día, quedó atrapada en un amor secreto y no correspondido. Me escribía poemas, me tocaba el piano por las noches y, sin querer, pasó por delante de la cancha de baloncesto cuando yo jugaba. Pero nunca me fijé en ella. Solo tenía ojos para Olivia. Estaba decepcionada, claro, pero no se rindió. Cuando nuestras familias concertaron nuestro matrimonio, su sueño se hizo realidad. Juró amarme con todo su corazón, pero yo seguía viendo solo a Olivia. Se esforzó mucho, pero al final, me escapé con mi primer amor y ambos acabamos muertos. En esta vida, ambos renacimos. Podríamos habernos entendido por fin, haber sido felices juntos. Pero por su orgullo, su sed de venganza, me alejó, me llevó al límite y, finalmente, me empujó a la muerte. La luz de sus ojos se desvaneció, dejando solo un vacío sepulcral. La última vez, había renacido tras morir conmigo. Si moría aquí, en mi tumba, volvería a suceder.
¿Tendría otra oportunidad de recuperarme? Al pensarlo, se movió como una marioneta, sacando con rigidez un pequeño cuchillo del bolsillo y llevándoselo al pecho. Justo cuando la punta estaba a punto de romperle la piel, el agudo timbre de su teléfono rompió el instante. Señorita Sterling, está despierto. Su abuelo está despierto, gritó la voz emocionada del mayordomo desde el otro lado de la línea. El cuchillo cayó al suelo mojado. Olvidándose de todo, corrió al hospital. Cuando llegó, la habitación de su abuelo estaba llena de médicos. Es un milagro, decía uno de los médicos al terminar el examen. Tras confirmar que estaba estable, dejaron a Chloe sola con él. Su abuelo la miró fijamente un momento y luego preguntó, ¿dónde está Ethan? Chloe se quedó paralizada, invadida por una nueva oleada de dolor. Su abuelo era viejo, no podía soportar otra conmoción. Apretó los puños, se tranquilizó y le dijo una verdad a medias. Después de que intentó hacerte daño, lo envié al extranjero. Cuando esté listo para admitir lo que hizo, lo traeré a casa. Ante sus palabras, su abuelo luchó por incorporarse. Tonterías, dijo con voz áspera. Ethan jamás me haría daño. Fue ese chico tuyo. Empezó a toser y Chloe corrió a su lado, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. ¿De qué hablas? Es imposible. Ella conocía a Leo. Era tan gentil que no le haría daño ni a una mosca. ¿Cómo pudo intentar matar a su abuelo? Su abuelo estaba furioso. Si no me creen, revisen las grabaciones de seguridad. Las grabaciones de seguridad. Ahora lo recordaba. Había querido comprobarlo después del incidente, pero Leo había estado llorando, jurando que no era él. Y yo tenía antecedentes. Le había creído a Leo sin pensarlo dos veces. Ahora, su abuelo le decía que lo volviera a comprobar, pero ¿qué sentido tenía? Seguiría mostrándome como el culpable. Y como yo ya no estaba, no veía la necesidad de desenterrarlo todo de nuevo. Pero su abuelo insistió. No me importa cuánto te guste ese chico. Le debes la verdad a Ethan. Si no lo compruebas, lo haré yo misma. Al ver su determinación, Chloe lo detuvo y regresó a la finca para revisar las imágenes ella misma. Pero el mayordomo le informó que las cámaras de esa ala habían fallado el día del incidente. Frunció el ceño. Algo no iba bien. Justo entonces, una de las criadas se le acercó tímidamente. Señora Sterling, susurró. Tengo un vídeo. La criada explicó que había ido a cerrar la ventana de la habitación del señor Sterling y que había presenciado todo. Aterrorizada, se escondió en el armario y lo grabó con su teléfono. Había tenido demasiado miedo de hablar antes. Temía que Chloe no le creyera y temía lo que Leo pudiera hacer. Pero ahora, con el señor Sterling despierto, se sintió lo suficientemente segura como para mostrarlo. Chloe tomó el teléfono y pulsó el botón de reproducción. En cuestión de segundos, el monitor de ritmo cardíaco de su reloj inteligente sonó. Su pulso superaba los 120. El vídeo mostraba a su abuelo metiéndose en la cama después de que me fui. Un momento después, un hombre con camisa blanca entró en la habitación. Se giró y era Leo. Pero este no era el Leo dulce y gentil que ella conocía. Su rostro era una máscara de pura malicia. Caminó hacia la cama, agarró una almohada y la puso sobre la cara de su abuelo, siseando, viejo cabrón. ¿Crees que puedes impedir que me case con Chloe? Te vas a morir. Las palabras vulgares y odiosas que salían de su boca se vieron acentuadas por la estridente alarma de su reloj inteligente. Un sonido que le recordó escalofriantemente la sirena de la ambulancia de aquella noche. El mayordomo llamó a Leo. Cuando llegó, Chloe estaba sentada en el sofá, de espaldas a la puerta. En la pantalla del televisor, frente a ella, se reproducía en bucle el vídeo de él atacando a su abuelo. La mesa de centro estaba llena de archivos, evidencia de cada vez que me había incriminado. Le pidió a su asistente que los reuniera todos después de enterarse de la verdad. Sabía que era manipulador, pero nunca imaginó que fuera capaz de esto. Pensar que me había lastimado una y otra vez por este hombre. Un dolor agudo le atravesó el pecho. Su reloj volvió a sonar, pero lo ignoró, sentada inmóvil como una estatua, esperando. Antes de que entrara por la puerta, Leo estaba extasiado.
Tras mi muerte, rescindieron su contrato y lo echaron de casa. La llamada de Chloe fue completamente inesperada. Se había acostumbrado a una vida de lujo. Regresar a su antigua vida había sido una pesadilla, pero no se había preocupado. Supuso que ella solo estaba de luto, actuando irracionalmente. Después de todo, me había lastimado tantas veces por él. No podía creer que ella realmente lo rechazara. Estaba seguro de que, con el tiempo, lo recibiría de nuevo. Y, efectivamente, poco después, su mayordomo llegó para traerlo de vuelta. Estaba emocionado. Pensó que ella finalmente había seguido adelante, que se había dado cuenta de que realmente lo amaba y estaba lista para darle un lugar permanente en su vida. Pero al cruzar esa puerta, no se encontró con un sueño, sino con una pesadilla. Explícamelo, dijo, con la mirada fija en el televisor. Su voz era más fría que el aire de finales de otoño. Leo palideció. Chloe, eso es mentira. Tienes que creerme. Jamás haría algo así. Incluso con la evidencia ante sus ojos, lo negó. Sabía que admitirlo sería el fin. Recurrió a su táctica habitual, se arrodilló a sus pies, con los ojos llenos de lágrimas, y le tomó la mano. Pero ella le dio una bofetada en la cara con un fajo de papeles, y la fuerza del golpe lo tiró al suelo. Empezó a reír, con un sonido frío y agudo. Se levantó y caminó hacia él, pisando los papeles esparcidos. Leo, solo eras un juguete. ¿De dónde sacaste el valor? No, ni siquiera eras eso. Solo eras un actor. Un relámpago brilló afuera, y en el reflejo del cristal, Leo se vio a sí mismo desvaneciéndose. El hombre siempre sereno era ahora un desastre patético, ahogándose en un mar de evidencias. Ella se arrodilló lentamente, cerrando las manos alrededor de su garganta, apretándola. Podía oler su perfume, un aroma que una vez le había encantado. Ahora olía a muerte. Yo no lo hice, dijo con voz ahogada, todavía intentando negarlo. Luchó por incorporarse, agarrándose la pernera del pantalón. Hice todo lo que me pediste. Nunca lo haría. Había sido un estudiante universitario normal. Una mujer como Chloe Sterling era alguien a quien solo veía en televisión. Así que cuando apareció ante él y le pidió que interpretara un papel, sintió como si le hubiera tocado la lotería. Aceptó sin pensarlo 2 veces, ignorando a todos los que le decían que solo lo estaba usando. No le importaba. Llevaba años enamorado de ella, desde que la vio por primera vez en televisión. Se había jurado a sí mismo que ella sería la única mujer con la que se casaría. Todos le decían que estaba soñando. Así que cuando por fin se presentó la oportunidad de acercarse a ella, la aprovechó con todas sus fuerzas. Su petición fue simple, fingir ser su amante para darme celos. Al principio, obedeció. Pero a medida que ella lo trataba cada vez mejor, mostrándole más cariño del que me había mostrado a mí, su ambición creció. Ya no quería ser un juguete temporal. Quería ser su esposo, un Sterling. Al principio, solo se atrevía a hacer pequeñas travesuras, pequeñas cosas para incriminarme. Al ver que Chloe no reaccionaba, él se volvió más atrevido. Empezó a tenderme trampas más serias, culminando en el ataque a su abuelo. Sus métodos no eran sofisticados, pero Chloe le creía siempre, así que nunca se preocupó de que lo atraparan. Con su abuelo, el único testigo, en coma, él creía estar a salvo. Lo habían pillado tan desprevenido que no tenía excusa preparada, solo la negación. Pensó que si seguía negándolo, ella acabaría por rendirse y lo olvidaría. Pero Chloe no era tonta. Antes, había dejado pasar sus pequeños planes porque me estaba poniendo a prueba. Y mientras no me hicieran daño grave, no interfería. Nunca imaginó que su inacción alimentaría su ambición. Y durante ese tiempo, me había vuelto tan insensible y distante que ni siquiera me molesté en defenderme, lo que solo avivó su ira y la hizo menos propensa a buscar la verdad. Pero ahora, no lo dejaría salirse con la suya. Ella se puso de pie, cerniéndose sobre él como la parca, y dictó su sentencia. Ya que te gusta tanto incriminar a la gente, puedes hacerlo desde una celda. Me aseguraré de que estés bien atendido allí. Ella enfatizó las 2 últimas palabras y el rostro de él palideció por completo. Su mano,
que había estado agarrando la pernera de su pantalón, se soltó. Mientras empezaba a gritar y suplicar, el sonido de las sirenas atravesó la tormenta y la casa se llenó de repente de policías. No, por favor. Solo lo hice porque te amo. Chloé, no puedes hacerme esto. Se lamentó al ver su silueta. De repente recordó otra noche, bajo una lámpara de araña de cristal igual a esta, cuando ella le sostuvo el rostro entre las manos y le dijo, Leo, te amaré para siempre. Ahora, le decía al policía que tenía delante, todas las pruebas están sobre la mesa. Cuando el frío metal de las esposas se cerró alrededor de sus muñecas, finalmente aceptó su destino. Bajó la cabeza y susurró, Chloé, estos últimos meses, ¿alguna vez me has amado? Aunque sea un poco. El agente lo apartó, arrastrando los zapatos por la costosa alfombra. Para nada. El viento se llevó sus últimas palabras mientras la puerta principal se cerraba de golpe. Chloé no miró atrás. De la noche a la mañana, la ciudad se convirtió en un caos. Nadie podría haber predicho que Chloé Sterling, quien parecía tan locamente enamorada de Leo, se volvería contra él tan despiadadamente, no solo enviándolo a prisión, sino también haciendo públicos todos sus crímenes. Incluso yo vi las noticias desde Francia. Me senté en un café bajo los plátanos, tomando un café con leche rosado y mirando por la ventana. Cuando me enteré del accidente, en el que se suponía que debía estar, mi primera sensación fue de un alivio inmenso. Menos mal que no me había subido a ese avión. No podía imaginar el dolor que les habría causado a mis padres, a mi familia. Pero ni siquiera pensé en la reacción de Chloé. En mi mente, la nueva Chloé no me quería. Mi muerte no la afectaría. Ella había negado haber renacido, lo había negado todo. No podía entender por qué había cambiado tanto. No fue hasta que estuve en Francia, hablando con una nueva amiga sobre mi pasado, que finalmente lo comprendí. Probablemente era odio. ¿Quién podría amar a alguien que le había hecho tanto daño, que le había costado la vida? Después de todo lo que me había hecho en esta nueva vida, cualquier amor que me quedara por ella estaba completamente muerto. Por eso nunca contacté a la aerolínea para avisarles que estaba vivo. No quedaba nadie en casa que se preocupara por mí. Daba igual si estaba vivo o muerto. Aunque Chloé supiera que he muerto, no le importaría. Ahora amaba a Leo, no a mí. Hasta hoy. Las noticias estaban llenas de sus elogios para mí, publicados en todas las redes sociales. Cada palabra rebosaba amor y cariño. La pantalla de mi teléfono brillaba con la luz de la mañana, y sus palabras eran como un cuchillo oxidado que abría una caja de recuerdos que había cerrado hacía mucho tiempo. Hace mucho tiempo, cuando me amaba, me escribía una carta cada día, cada una llena de ese mismo cariño profundo. Me sorprendió descubrir que sus palabras aún me conmovían, pero no era amor lo que sentía. Era ironía. De verdad que no la entiendo. ¿Acaso no me odiaba? ¿Por qué? Si no, negaría su propio renacimiento, me alejaría y me lastimaría una y otra vez con Leo. Ahora que estoy muerto, ¿no debería estar feliz? ¿Por qué esta repentina muestra de arrepentimiento? ¿Se arrepiente de haberme enviado a la muerte? ¿O se ha dado cuenta de repente, ahora que me he ido, de que me amaba después de todo? Sean cuales sean sus razones, ya no me importa. Ya me he dado por vencido con ella. En su mundo, estoy muerto. Es mejor así, sin conexión entre nosotros. Con ese pensamiento, bajé la página y vi otro titular que me hizo reflexionar. Leo, acusado de agresión e intento de asesinato, fue puesto bajo custodia. La cuchara que tenía en la mano golpeó el borde de mi taza y me di cuenta de que estaba temblando. No era alegría ni tristeza. Fue el impacto de la verdad, como si le hubieran arrancado una costra a una vieja herida, dejando al descubierto la carne viva y sin cicatrizar que había debajo. Los recuerdos de todas las veces que me había incriminado volvieron a inundarme, y luego se desvanecieron lentamente. Cerré los ojos, los volví a abrir, salí de la app de noticias y apagué el teléfono, intentando tapar la herida como si nada hubiera pasado. Desde el momento en que fingí mi muerte, Chloé y Leo dejaron de ser mi problema. No podía volver a dejarme atrapar. Tenía que concentrarme en mi vida. Dejé el teléfono a un lado y me bebí el último sorbo de café frío. Justo entonces, vibró con una alerta de calendario.
Cena familiar Hayes. Aparté la taza vacía y me puse de pie. El movimiento de mi abrigo desprendió la última hoja del alféizar. En el reflejo del cristal, me vi caminando tranquilamente hacia el sol. Mientras el crepúsculo otoñal se cernía sobre la finca Hayes como un manto de seda dorada, mi coche se detuvo ante la verja. Salí con un regalo en la mano y le tiré las llaves al aparcacoches. No lo aparques, le dije. No me voy a quedar a pasar la noche. Él asintió y apartó el coche. Subí las escaleras con mi regalo y abrí las pesadas puertas de madera tallada. La lámpara de araña de cristal iluminaba el comedor con una luz brillante. Mi tía, la actual matriarca de la familia Hayes, estaba poniendo el último plato en la mesa. Me oyó y se giró con una sonrisa. ¿Qué momento? Ven a sentarte. Acepté, entregándole el regalo a un sirviente cercano antes de ir a lavarme las manos. Cuando regresé, mi madre me esperaba con un tazón de sopa caliente y humeante. Hace un frío glacial y apenas llevas abrigo. ¿Te estás poniendo enfermo?, preguntó con voz preocupada. No paró hasta que me terminé el tazón. Mi tía nos sonrió, asintiendo con la cabeza, como mi madre. Tiene razón. Ponte el abrigo al salir. No te resfríes. Asentí y finalmente dejaron el tema. Mientras se colocaban los últimos cubiertos, apareció mi abuelo, apoyado en su bastón. Comencemos, anunció. A su orden, todos empezamos a comer. Era una regla de la familia Hayes que las comidas se hicieran en silencio, con solo el suave tintineo de los cubiertos contra la porcelana. Y por culpa de mis padres, tuve especial cuidado de no hablar fuera de lugar delante de mi abuelo. Después de cenar, mis padres fueron llamados al estudio de mi abuelo. Mi tía vio mi preocupación y me dio una palmadita en la mano, llevándome a un sofá. No te preocupes, dijo ella en voz baja. No será muy duro con ellos. Al fin y al cabo, es su padre. Sus palabras aliviaron un poco mi preocupación, pero aún así suspiraba. Cada vez que íbamos a la finca, mi abuelo sermoneaba a mis padres. Había intentado explicarle, una y otra vez, que el fracaso de mi matrimonio era culpa mía, no de ellos, pero se negaba a escuchar. La familia Hayes era tan poderosa que nunca necesitábamos un matrimonio arreglado. Me casé con Chloe solo porque mis padres insistieron. Cuando mi abuelo se enteró, se puso furioso. Siempre había apoyado mi libertad de elección, e incluso me había dado su bendición para casarme con Olivia. Voló a casa inmediatamente para confrontar a mis padres, diciéndoles que la familia Hayes nunca estaría tan desesperada como para necesitar una alianza con los Sterling, pero mis padres se mantuvieron firmes. La discusión no llegó a ninguna parte. Mi abuelo intentó llevarme de vuelta con él, pero mis padres se negaron. En aquel entonces, eran los únicos que conocían la verdadera diferencia entre Chloe y Olivia. Después de eso, mi abuelo regresó a Francia y se desentendió de nuestra familia. Y luego, claro, todos sufrimos por culpa de Chloe. Cuando finalmente llegamos a Francia y admitimos nuestros errores, mi abuelo quiso vengarse por mí. Pero lo detuve. Sentí que el dolor que había sufrido en esta vida era un precio justo por el dolor que le había causado en la anterior. Estábamos a mano. Ante mi insistencia, finalmente cedió, pero nos hizo prometer que jamás volveríamos a tener contacto con ella ni con su familia. En cada cena familiar, lo vuelve a sacar a relucir, advirtiendo a mis padres que tengan más cuidado, diciéndoles que, aunque no tengo que volver a casarme, nunca deben permitir que me vuelvan a lastimar de esa manera. Mis padres saben que se equivocaron, así que simplemente aceptan el sermón y se disculpan. Me siento culpable, pero dicen que se lo merecen, que si hubieran sido honestos desde el principio, nada de esto habría pasado. Esa noche, por insistencia de mi abuelo y mi tía, nos quedamos en la finca. Mi madre llamó a mi puerta esa noche. Había visto las noticias de casa y quería saber qué pensaba. Le dije sin rodeos que no había futuro para Chloe y para mí. Que todos en casa supieran, yo estaba muerto, y era mejor que así siguiera siendo. No quería que descubriera que estaba vivo y que viniera a por mí. Mi madre estuvo de acuerdo en que era lo mejor. Hablamos un rato más antes de que se fuera, diciéndome que durmiera un poco. Nos quedamos en la finca los siguientes días. Pasé el tiempo jugando al ajedrez con mi abuelo y charlando con mi tía y mi madre.
Era un lugar tranquilo. Hasta que un día, llegó un invitado inesperado, el mayordomo de los Sterling. Tras una serie de golpes devastadores, Chloe enfermó gravemente y su abuelo se hizo cargo temporalmente de los asuntos familiares. Su primera orden fue enviar a su mayordomo a Francia con generosos regalos para disculparse con mi familia. Después de todo, mi muerte fue culpa suya. Él no pedía perdón, solo que, por su bien, mi familia no buscara más venganza contra Chloe, pues ella ya estaba sufriendo las consecuencias de sus actos. Su llegada fue tan repentina que no supe cómo reaccionar. Mi tía rápidamente nos empujó a mis padres y a mí al estudio, diciéndonos que no saliéramos, oyéramos lo que oyéramos. Cuando mi tía bajó, el mayordomo estaba de pie junto al sofá, haciendo una reverencia a mi abuelo y repitiendo el mensaje del señor Sterling palabra por palabra. Mi abuelo no dijo nada, ni siquiera lo miró. Los dos permanecieron en un tenso silencio. Mi tía se acercó con expresión sombría. Señor Jeeves, dijo. Sabes que no eres bienvenido aquí. ¿Por qué has venido hasta aquí, solo para que te rechacen? El mayordomo parecía aún más arrepentido. No podía discutir. Sabía que estaban equivocados. Solo podía seguir disculpándose. Pero mi tía ya había oído suficiente. Ella hizo un gesto de desdén con la mano. Si las disculpas pudieran hacer que mi sobrino volviera, podrían ser de alguna utilidad. Vete a casa y diles a los Sterling que no queremos saber nada más de ellos. Siempre. ¿Sabes de lo que es capaz nuestra familia? El rostro del mayordomo palideció y las palabras se le quedaron en la garganta. Mi tía no le dedicó ni una sola mirada. Simplemente ayudó a mi abuelo a ponerse de pie y le ordenó a nuestro mayordomo que lo acompañara a la salida. El incidente no me afectó mucho, pero sí tuvo un impacto significativo en los Sterling. Cuando su mayordomo repitió las palabras de mi tía, tanto Chloe como su abuelo palidecieron. Los sentimientos de Chloe eran especialmente complejos. Si no hubiera estado tan enferma, habría volado a Francia ella misma para arrodillarse en nuestra puerta. Sabía que mi familia la odiaba, pero nunca imaginó cuánto. Habían cortado todo contacto, ni siquiera volvieron a visitar mi tumba. Ella entendía que mis padres se mantuvieran alejados. Ver mi tumba solo les traería más dolor. Pero mi abuelo me adoraba. Aunque estuviera demasiado frágil para viajar, podría haber enviado a alguien en su lugar. Su negativa a hacer incluso eso le pareció extraña, aunque no supo por qué. En ese momento, su abuelo, que había permanecido en silencio todo este tiempo, finalmente habló. Suspiró profundamente y miró a Chloe. Cuando te recuperes, deberás ir a Francia tú mismo. Aunque no te vean, debes arrodillarte frente a su casa y admitir tu culpa. Fuiste tú quien se equivocó. Sus ojos estaban llenos de arrepentimiento mientras hablaba. Si hubiera sabido que este sería el resultado, nunca nos habría permitido casarnos. Chloe asintió. Después de ayudar a su abuelo a llegar a su habitación, bajó las escaleras. Su asistente la estaba esperando. Señora Sterling, dijo, Leo solicita verla. Tardó un momento en recordar el nombre. Desde que lo enviaron a prisión hace un mes, casi había olvidado su existencia. Su reacción inmediata fue negarse. No vuelvas a mencionar su nombre, dijo con frialdad. No me importa si vive o muere. El asistente parecía vacilante. Pero dijo, se trata del señor Hayes. Al mencionar mi nombre, se detuvo. Guardó silencio un largo rato antes de volver a hablar. Trae el coche. Voy a la cárcel. En la sala de visitas, miró a través del grueso cristal al hombre del mono naranja. Era delgado y cetrino, casi irreconocible. El Leo que recordaba siempre estaba impecablemente arreglado, siempre intentando complacerla. Al verlo así, no sintió nada. Fue directa al grano y le preguntó qué quería. Tras más de un mes en prisión, Leo había aprendido a no causar problemas. Fue directo al grano. Ethan está vivo. La taza de té que sostenía se le resbaló de la mano y se hizo añicos en el suelo. En ese mismo instante, sintió que algo dentro de ella se quebraba, como si se rompiera el hielo. Sus labios seguían moviéndose, pero sus palabras eran como agujas en sus sienes. Apretó el auricular del teléfono con los nudillos blancos.
La mampara de cristal reflejaba su rostro, pálido y retorcido, como una estatua que de repente cobraba vida. Yo misma traje sus cenizas del aeropuerto, dijo, con una fría mueca que no lograba ocultar el temblor que la recorría. Firmé el certificado de defunción. ¿Cómo te atreves a decir que está vivo? En contraste con su sorpresa, Leo estaba tranquilo. Tengo un amigo que trabaja en el aeropuerto. Me visitó la semana pasada. Me contó que el día del accidente, un hombre con el mismo nombre que Ethan, idéntico a él, compró 3 billetes a Francia. Con permiso del guardia, mostró una fotografía impresa que había tomado su amigo. Allí, en el papel, estaba mi rostro, mirándola fijamente. Sus pupilas se contrajeron. No podía estar equivocada. Había sido mi esposa durante 2 vidas. Conocía mi rostro mejor que nadie. Era él. Era Ethan. No pudo quedarse sentada ni un momento más. Se puso de pie de golpe y salió corriendo de la prisión. Mientras se dirigía al aeropuerto a toda velocidad, llamó a su asistente. «Resérvame un vuelo a Francia», ordenó. «Ahora mismo». Tenía que encontrarme, preguntarme por qué había fingido mi muerte. Si la amaba, ¿por qué no había regresado? Tenía que decirme cuánto me extrañaba, cuánto me amaba, cuánto lo sentía. Tenía que recuperarme. Tuvieron que empezar de cero. El avión descendió entre las nubes y aterrizó en Francia. Caía una llovizna en París mientras ella corría por las calles bajo un paraguas. Tenía la intención de ir directamente a casa de mi familia. Pero su abuelo la llamó justo cuando aterrizaba. No sabía que yo estaba viva. Él pensó que estaba allí para disculparse y le recordó que trajera un regalo. Ella lo pensó y decidió que tenía razón. Después de todo lo que había hecho, no podía presentarse con las manos vacías. Así que le pidió al conductor que la llevara a una de las zonas comerciales más exclusivas para encontrarme un regalo. Al salir de una boutique, una ráfaga de viento casi le arrancó el paraguas de la mano. Y entonces lo vio. A 10 metros, bajo un árbol, un hombre cerraba su paraguas. Llevaba el mismo abrigo que yo la última vez que me vio. La bolsa de la compra se le resbaló de las manos. Un frasco de perfume caro se hizo añicos en el pavimento. El aroma llenó el aire. Y de repente, estaba de vuelta en el aeropuerto, hacía 3 meses. El aire cargado de dolor. El peso de la urna en sus brazos. El sonido crudo de su propia pena. Y ahora allí estaba. La curva de su giro, incluso la forma distintiva del hueso de su muñeca, se veían perfectamente claras bajo la lluvia. Ethan, un chirrido de frenos atravesó la cortina de lluvia. Chloe se tambaleó hacia atrás, con la lluvia fría corriéndole por la barbilla y el cuello. Al otro lado de la calle, la punta de un abrigo gris desaparecía en la entrada del metro. Empujó a un peatón que sostenía un café caliente. La luz azul de una pantalla digital explotó en su visión mientras la escalera mecánica arrastraba un flujo interminable de rostros borrosos hacia ella. Observó frenéticamente a la multitud, la esperanza en sus ojos comenzaba a desvanecerse. Justo cuando estaba a punto de rendirse, un destello blanco captó su atención en lo alto de la escalera mecánica. Los dedos pálidos de un hombre descansaban sobre el mango de un paraguas negro, un detalle que iluminaba la oscuridad de su mundo. Se abrió paso entre la multitud y finalmente vio mi rostro. Las luces de la estación proyectaban un halo alrededor de mi cabello, y mis ojos brillaban tanto como ella recordaba. Una ráfaga de viento de un tren que llegaba le azotó el abrigo, y cuando la voz automatizada anunció la parada, subí al tren. Se movió para seguirlo, pero sonó la alarma y las puertas se cerraron justo delante de ella. El tren se alejó rugiendo, llevándose consigo todos sus pensamientos. Se quedó paralizada en el andén, como una estatua, mucho después de que se hubiera ido. Pero por dentro, su corazón, que había sido un páramo yermo, floreció de repente. Podía sentirlo latir de nuevo, latir de verdad, por primera vez en meses. No me había alcanzado, pero seguía extasiada. Antes, albergaba dudas sobre lo que Leo le había dicho. Ahora sabía que era cierto. Ethan estaba vivo. Estaba vivo de verdad. No estaba muerto. Salió corriendo de la estación y se subió al coche que la esperaba. A la finca Hayes, le dijo al conductor.
Rápido. Mientras tanto, en el tren, mi rostro estaba pálido. Tenía los puños apretados. La había oído. Una voz que conocía demasiado bien. Era la misma voz que oí al morir en mi vida pasada. La misma que oí después del accidente. La voz que siempre oía cuando estaba en peligro. Pero no quería oírla ahora. Habíamos terminado. No quería volver a verla. No sabía cómo se enteró de que estaba viva, pero su presencia allí fue un desastre. Llamé inmediatamente a mi tía a la finca. La tía Chloe está aquí. Sabe que estoy viva. Solo había salido a encontrarme con una amiga, y ella me vio. De haberlo sabido, me habría quedado en la finca. Mi tía se quedó sin aliento al otro lado de la línea. No te preocupes, dijo finalmente. Estoy aquí. No dejaré que te encuentre. De acuerdo, dije. No volveré a casa en unos días. ¿Puedes avisarles a mis padres y a mi abuelo? Ahora que me han visto, no puedo quedarme en París. Mi tía me dijo que tuviera cuidado y colgó. Me bajé en la siguiente parada y tomé un taxi directo al aeropuerto. Hola, le dije a la gente. Necesito un boleto para Estados Unidos. Pronto estaba en la puerta con mi boleto. Mientras tanto, el auto de Chloe había llegado a la finca de Hayes, y ella corría hacia la puerta. La familia Hayes recibió a Chloe con la misma frialdad que le habían mostrado a su mayordomo. Chloe, si vas a mentir, al menos hazlo creíble, dijo mi tía, tomando un sorbo de té con la voz cargada de sarcasmo. Afirmas que Ethan está vivo, que lo viste en el metro de París con tus propios ojos. ¿Dónde está tu prueba? La expresión de Chloe se desvaneció. Con las prisas, se le había olvidado tomar una foto. Pero entonces recordó la foto que Leo le había dado. Créelo o no, Ethan está vivo. Es un hecho, dijo, entregándole la fotografía a mi tía. La foto mostraba a mis padres y a mí sentados en la terminal de un aeropuerto. La luz de la mañana me daba en la cara, y mis padres estaban a ambos lados, todos sonriendo y hablando. Pero mi tía no se conmovió. Señorita Sterling, no sé por qué está tan obsesionada con esta idea, pero ese no es Ethan en la foto. Además, tenía la impresión de que no lo amabas. Las palabras se le atascaron en la garganta a Chloe. ¿Qué podía decir? ¿Que ambos habíamos renacido? Pensarían que estaba loca. Tras una larga pausa, finalmente dijo, Ethan y yo tuvimos nuestros malentendidos, pero por favor, tienes que creerme. Lo amo. Mi tía rió fríamente. Si de verdad lo amabas, ¿por qué le hiciste daño tantas veces? Mira en tu corazón y pregúntate si algo de eso era amor. No, no es eso, balbuceó. Al principio, pensé que no lo amaba. Por eso hice esas cosas. Para cuando me di cuenta de que sí, y quería compensarlo, él ya estaba. Chloe, si Ethan no te hubiera amado, nunca se habría casado contigo. Después de que tuviste un amante, lo llamamos. Le dijimos que se divorciara de ti y volviera a Francia. Pero se negó. Dijo que no estaba listo para renunciar a ti, que quería darte otra oportunidad. Desperdiciaste las oportunidades que te dio. Ahora se ha ido. Tienes que dejar de torturarte y de acosar a nuestra familia. Si lo extrañas, visita su tumba. No vengas con esas historias ridículas. Mi tía terminó de hablar, se dio la vuelta, cerró la puerta y regresó a la finca. Chloe empezó a seguirla, pero la pesada puerta le bloqueaba el paso. Observó la figura de mi tía alejarse durante un buen rato, apretando lentamente los puños. No podía estar equivocada. Ese era Ethan. No entendía por qué no la veía, por qué mi familia mentía por mí. Pero no importaba. Ella podía esperar. Creía que si esperaba lo suficiente, acabaría apareciendo. Fue como en el instituto, cuando me esperó junto a la cancha de baloncesto todos los días durante un mes hasta que mi compañera de piso por fin me arrastró hasta allí para jugar. Durante los siguientes días, Chloe esperó fuera de la finca Hayes. Esperó desde el amanecer hasta el anochecer, durante tardes soleadas y noches frías y lluviosas. Esperó día tras día, mientras la esperanza en sus ojos se desvanecía poco a poco.
Justo cuando estaba a punto de rendirse, una figura familiar apareció ante ella. Ethan, gritó, con los ojos brillantes. Abrió de golpe la puerta del coche y corrió hacia él, le agarró la mano y lo abrazó con fuerza. Su voz temblaba al hablar. Ethan, por fin te encontré. ¿Tienes idea de cuánto te he extrañado? Me estaba volviendo loca. De verdad pensé que estabas muerta. Gracias a Dios que estás bien. Quería decir 1.000.000 de cosas, pero solo salió, te extrañé muchísimo. Pero el hombre que la abrazaba se apartó y la miró con expresión de absoluta confusión. ¿Quién eres?, preguntó. Ella lo miró fijamente, con el rostro desfigurado por el pánico. Ethan, soy yo, Chloe, tu esposa. El hombre no tuvo paciencia para su explicación. La apartó de un empujón. ¿Estás loco? Deja de agarrarme y gritar. En ese momento, el mayordomo de la familia Hayes salió corriendo y le hizo una reverencia respetuosa. Maestro Aarón, bienvenido de nuevo. El hombre le lanzó al mayordomo una mirada de fastidio. ¿Qué les pasa? ¿Por qué está esta mujer aquí? Me dio un susto de muerte. La expresión del mayordomo se endureció. Se colocó frente al joven, protegiéndolo. Señorita Sterling, debo pedirle que se vaya ahora o me veré obligado a llamar a seguridad. Pero Chloe parecía no oírlo, intentando desesperadamente pasar junto a él y llegar hasta el hombre. Ethan, soy yo. ¿No me reconoces? Antes de que el hombre pudiera responder, el mayordomo interrumpió, señorita Sterling, se equivoca. Este no es Ethan. Es Aaron Hayes, su primo. Las palabras la golpearon como un puñetazo, haciéndole vibrar la cabeza. ¿Qué dijiste? El mayordomo suspiró ante su confusión. El amo Aarón y el amo Ethan son primos. Se parecen tanto que a menudo los confunden con gemelos. ¿El hombre que viste en la fotografía, el que estaba en el aeropuerto con los padres de Ethan? Ese también era el amo Aarón. Después de que mandaste a Ethan lejos, él estaba preocupado por sus padres, así que le pidió a su primo que los acompañara hasta aquí. Entiendo que su dolor es profundo, señorita Sterling, pero se equivoca. No, es él. Es Ethan, insistió, abriéndose paso entre el mayordomo. Tiene una cicatriz en la muñeca. Desde que me salvó, ella agarró el brazo del hombre, intentando levantarle la manga para revelar la prueba. Una bofetada fuerte resonó en el aire. Aarón le había quitado la mano de un manotazo. Le señaló la cara con el dedo. ¿Estás loca? Si no sabes distinguir a las personas, ve al médico. No te quedes aquí molestándome. Mayordomo, ¿qué esperas? Sácala de aquí. A su orden, un grupo de guardaespaldas apareció y empezó a arrastrar a Chloe. Ella forcejeó con ellos, con los ojos llenos de desesperada incredulidad. Aarón observó fríamente cómo los guardaespaldas se la llevaban a rastras. Luego sacó su teléfono y me llamó. Cuando me dijo que se había ido, le di las gracias. Te agradezco mucho que hayas hecho esto por mí. Esperaba que las palabras de mi tía la convencieran de que estaba realmente muerta y que finalmente me dejara en paz. Pero no contaba con su insistencia, con su espera fuera de la finca durante días. No tuve más remedio que pedirle a mi primo Aarón que se hiciera pasar por mí, para hacerle creer que el hombre que veía era él, no yo. Parecía haber funcionado. Durante los siguientes días, no hubo rastro de ella. En una villa alquilada en París, Chloe observaba el expediente que tenía delante, con el rostro cada vez más pálido. ¿Cómo? ¿Cómo podía estar tan equivocada? Solo había sido un vistazo, pero estaba tan segura de que era yo. ¿Cómo podía ser otra persona? ¿De verdad había muerto en ese accidente? ¿Era todo producto de su imaginación afligida? La luz en sus ojos comenzó a apagarse. En ese momento, llamaron a la puerta de su estudio. La señora Sterling, su mayordomo temporal, dijo, ¿tiene visita?, frunció el ceño. No conocía a nadie en Francia que pudiera visitarla. Pero al bajar las escaleras y ver la figura familiar sentada en el sofá, pensó que debía de estar soñando. Al oírla acercarse, el hombre del sofá se levantó y se giró para mirarla. Por un momento, se rió de sí misma. Claro, era una alucinación.
El hombre que estaba frente a ella era Aaron Hayes. Al verla, Aaron se puso de pie. Señora Sterling, dijo. Le pido disculpas por nuestro último encuentro. No estaba al tanto de toda la situación. Chloe negó con la cabeza. No, fui yo quien se comportó inapropiadamente. Debería disculparme contigo. Tras un breve y cortés intercambio, ella le preguntó por qué había venido. Su expresión se tornó seria. Mi primo, Ethan. Antes de morir, me envió un mensaje de audio. Una especie de testamento. Contiene un mensaje para ti. Hizo una pausa, observando su reacción. ¿Te gustaría oírlo? Ella se quedó paralizada y asintió con firmeza. Sacó su teléfono y reprodujo la grabación. Tras un momento de estática, una voz familiar llenó la habitación. Una voz que parecía no haber oído en toda una vida. Chloe, para cuando oigas esto, me habré ido. Sé que tú también renaciste. No sé por qué no lo admitiste, por qué me lastimaste una y otra vez. Me hizo preguntarme si el tú que me amaste en nuestra última vida fue real. Pero ya no importa. Me estoy muriendo. Solté una suave risa, un sonido de alivio y liberación. En nuestra última vida, fui yo quien te hizo daño. Fui egoísta y no te amé, y te lastimé terriblemente. Me merecía lo que me pasó. Esta vez, quise compensarte amándote como es debido, pero tú no parecías quererlo. No pasa nada. Considera el dolor que me causaste en esta vida como mi expiación por la anterior. Porque incluso ahora, Chloe, vive una buena vida. No te dejes frenar por mí. Y si hay otra vida, no nos volvamos a encontrar. Nunca estuvimos destinados a estar juntos. La grabación terminó, pero el silencio que siguió se prolongó durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, Chloe habló, su voz apenas un susurro. ¿Puedes enviarme una copia? Aaron pareció sorprendido por un momento, luego asintió. Antes de irse, ella usó su teléfono para grabar un mensaje de respuesta, como si me hablara desde el cielo. Vive una buena vida. No te dejes frenar por mí. Nunca estuvimos destinados a estar juntos. ¿No estábamos destinados a estar juntos? Nos amábamos tanto, pero seguíamos perdiendo nuestra oportunidad. Una y otra vez. Quizás tenía razón. Tal vez no lo éramos. Al pensarlo, un dolor agudo le recorrió la mano derecha. Bajó la vista y vio que se había clavado las uñas en la palma, dejando gotas de sangre que caían al suelo de baldosas como pétalos de rosa oscuros. El sonido de la lluvia afuera se volvió repentinamente ensordecedor. Una humedad fría se filtraba por una rendija de la ventana, envolviéndola como una mano húmeda y húmeda proveniente de la tumba, apretándola hasta hacerla añicos. Y en cada pedazo roto, me vio a mí, jugando al baloncesto en el instituto, esperándola con traje en nuestra boda, abrazándola y llorando después de nuestro renacimiento. Y finalmente, de espaldas a ella, con la mirada vacía, mientras me alejaba del aeropuerto. Ethan, no puedo, susurró a la habitación vacía. Cada vez que cerraba los ojos, me veía. ¿Cómo se suponía que iba a vivir sin mí? Lentamente, dejó el teléfono y hundió la cara en sus brazos. Mientras un trueno rasgaba la noche, un sollozo finalmente escapó de su garganta, el sonido de un animal enjaulado siendo estrangulado. Llovió a cántaros toda la noche. Cuando los primeros rayos del amanecer atravesaron las nubes, finalmente se detuvieron. Una gota de agua cayó de una hoja del plátano de afuera, en su ojo seco y sin lágrimas. Mientras el avión de Chloe volaba de regreso entre las nubes, escuché el mensaje que había grabado, el cual Aaron me había enviado. Su voz estaba llena de profunda tristeza. Ethan, no sé si puedas oír esto, estés donde estés, pero tengo que decirte que lo siento. Renací y aún te amaba. Estaba amargado. Te había amado por tanto tiempo, y ni una sola vez me mirabas. Al principio, solo intentaba que vieras lo que te perdías, que vinieras a mí. Pero entonces tú también renaciste y juraste que me amarías. Así que pensé, bueno, veamos cuánto me amas. Por eso seguí haciéndote daño. Leo no era mi amante. Solo era un actor que contraté. Nunca imaginé que te haría esas cosas. Por eso lo envié a prisión.
Se quedará allí el resto de su vida. Me dijiste que te olvidara y viviera una buena vida, pero no puedo. Pensé en morir solo para estar contigo, pero temía que no me quisieras. Así que voy a vivir. Voy a expiar lo que hice. Cuidaré de tus padres, de tus amigos, de las rosas de tu jardín y de tu abuelo. Y cuando termine, cuando lo haya arreglado todo, iré a buscarte. Espero, entonces, que me des la oportunidad de compensarte. Ethan, te quiero y lo siento mucho. Si hay otra vida, espero que no nos encontremos. Con un suave clic, apagué la pantalla. Mi corazón era un maraña de emociones y sentía un escozor en la nariz. Me sequé una lágrima y me repetí, una y otra vez, que esto era lo mejor. Nuestro encuentro había sido un error. Estar separados y en paz era el mejor final que podíamos desear. Chloe, te concederé tu deseo. No te volveré a ver. Es mejor para nosotros estar solos y no volver a encontrarnos nunca más.